Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bienvenidos a los 4 mundos, 4 regiones: costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo y Nunarrig, vive la historia que quieres contar. Un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Nos encontramos en el día 7 de nuestra aventura, Hirasacha. Siendo este nuestro último día, estaremos en la provincia de Tungurahua, la cual comprende desde los 290 metros hasta los 1000 metros de altitud. La temperatura promedio es de 24 grados centígrados. Luego nos dirigimos a Pichincha. Posee una altitud máxima de 2816 metros y una temperatura promedio entre 8 y 24 grados centígrados. Para iniciar, vamos a tener un hermoso recorrido en la hostería Don Elías, donde degustaremos de nuestro delicioso desayuno continental compuesto por café, pan caliente, huevos, jugo natural y fruta picada. Posteriormente continuamos con nuestro viaje, donde nos encontramos con el primer atractivo, el Pailón del Diablo. En medio de este trayecto nos ubicamos en el Cantón Mera, nombrado así por el poeta y escritor ambateño Juan León Mera, quien regaló al país la maravillosa novela Cumandá, escogiendo como escenario las selvas ecuatorianas. De igual forma, nos encontramos con Shell, que es la segunda parroquia más poblada de la provincia de Pastaza. Aquí se encuentra el aeropuerto Río Amazonas, considerado el tercero más importante del país. Además, pasaremos por el Parque Nacional Yanganates, un hermoso refugio natural de vida silvestre y considerado un sitio lleno de misticismo y paisajes sublimes. Yanganates o Yanganati significa cerro hermoso. Lo conocían así los antiguos habitantes por estar ubicado en la cordillera oriental andina, la cual es considerada como una zona hotspot por la convergencia de alto número de especies y por ser declarada por parte de World Wildlife Fund como regalo por la tierra. Durante nuestro recorrido de al menos 50 minutos llegaremos a la cascada Pailón del Diablo. Es un centro turístico también conocido como la Grieta del Cielo. Tiene como origen este nombre debido a la forma que tiene una roca de la cascada, la cual mirándola desde el puente colgante muestra las facciones y el rostro recostado del diablo. Este lugar se encuentra ubicado en la ciudad de Baños de Agua Santa. Es una cascada de 80 metros ubicada a 30 metros de la ciudad de la parroquia de Río Verde. Es una de las 10 cascadas más espectaculares del mundo. Continuando con nuestra ruta, podremos visualizar la cara de Jesús, tallada por la misma naturaleza en las rocas. Este fenómeno es espectacular. Luego de observar tan magníficos paisajes, nos dirigiremos por la vía E30, donde se puede contemplar la cascada Manto de la Novia, llamada así por la gran dimensión que tiene, resaltando el color blanco que se asemeja al manto de una novia. Pertenece a la zona del amortiguamiento del Parque Nacional Yanganates, en una área fuertemente colinada que desciende desde el volcán Tungurahua, el cual termina abruptamente el río Pastaza. Llegaremos a nuestro próximo atractivo, el Mega Park Adventure, Río Blanco, lugar donde realizaremos actividades de aventura extrema. Sin embargo, la zona nos ofrece más aventura como un puente colgante de 120 metros de altura, del cual el 20% es de vidrio. Para las personas amantes de las emociones fuertes se ofrece el canopy trip. Y entre más servicios, después de esta extraordinaria y divertida experiencia, nos trasladaremos a nuestro respectivo almuerzo, el restaurante Gallo Pinto, donde nos deleitaremos de un delicioso consomé tradicional
y por supuesto la exquisita gallinas al horno de leña, acompañado con papas cocidas, salsa de maní, curry y ensalada. Para la preparación se utilizan los siguientes ingredientes: una gallina criolla entera, una cebolla paiteña, ajo, apio, comino, mostaza y sal. Las gallinas se preparan en un horno de leña, construidos de madera tradicional con barro. Es de suma importancia que el horno no exceda los 800 grados centígrados. Uno de los secretos es dejar la gallina criolla con los condimentos por lo menos un día. Estas deben permanecer en el horno por lo menos 2 horas, y mientras se consumen los leños de eucalipto, dando así un sabor especial y diferente. Finalmente se sirven en el plato con una buena porción de papas y salsa de maní. Con las energías recargadas, seguiremos con la ruta a nuestro siguiente destino, la Mano de la Pachamama, en la que tomaremos la vía E30 y Rantum. Llegando, se puede contemplar un lugar con una majestuosa vista de la ciudad de Baños y magnífico volcán Tungurahua. Se puede realizar actividades como los columpios extremos y puentes colgantes, además de contemplar la famosa estructura dedicada a exaltar a la mujer, la naturaleza y la productividad de la tierra. Junto a una mezcla de sensaciones, se disfruta a lo máximo de su permanencia. Nos disponemos a salir por la misma vía que ingresamos y dirigirnos nuevamente a la vía E30 para ingresar a la ciudad de Baños. En el lugar tendremos un city tour por el Parque Central de Baños y la Basílica Católica de Nuestra Señora Rosario de Agua Santa de Baños. Es una de las infraestructuras arquitectónicas más importantes del cantón. Esta obra artística desafió al tiempo y la historia, ya que su periodo de construcción fue demasiado extenso. Los moradores de la ciudad de Baños y los turistas consideran este santuario un lugar donde pueden ir a pedir con devoción cualquier petición a la Virgen. Aparte de cumplir su función religiosa, el santuario fue el refugio de las personas locales durante las erupciones del volcán Tungurahua. Se considera milagrosa. Precisamente a 5 minutos del Parque Central nos dirigiremos a la Aldea Mágica. Es un museo a cielo abierto acoplado a un jardín de duendes lleno de encantos que nos invita a conectar con la naturaleza. Este maravilloso lugar es un paseo educativo cuyo objetivo principal es fomentar la conciencia ecológica. Después de realizar la visita y comprar los respectivos dulces tradicionales, continuaremos con la aventura por la vía E30, conocida como la Transversal Central. Pasando por el cantón Pelileo, este pertenece a la provincia de Tungurahua. Su cabecera cantonal es la ciudad San Pedro de Pelileo. Esta es una zona principalmente agropecuaria y artesanal, conocida como la Ciudad Azul por ser la mayor productora de prendas de jean. Posee una de las culturas étnicas mejor conservadas del Ecuador, que son los Alasacas. Seguimos en el trayecto y pasamos por la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, conocida nacionalmente como la ciudad de las flores y las frutas, o también llamada cuna de los tres Juanes, apelativos ganados dignamente por tanto su cultura y su tradición. Esta ciudad se encuentra rodeada por hermosos volcanes y nevados, como son el Tungurahua, Chimborazo y el Caraguairazo. ¿Sabías que Ambato proviene de la palabra Ambatu o Jambatu, que en quichua significa renacuajo o sapo de color verde y negro? Dejando atrás a esta bella ciudad, continuamos con la provincia de Cotopaxi. En la carretera se puede observar la laguna de Yam. Su nombre proviene de la palabra Yamboj, que significa laguna humeante, porque en la antigüedad sufría de una gran evaporación. Igualmente se le conoce como Laguna Encantada, como por sus leyendas, ya que giran
alrededor de ella. Este atractivo es relativamente pequeño, apenas mide 1100 metros de largo por 290 metros de ancho. Después de observar esta maravillosa laguna, proseguimos con el Cantón Salcedo. Es famoso por sus helados, de sabores reconocidos por su exquisito sabor, tanto a nivel nacional como internacional. Para la preparación de los helados se requiere de ingredientes como jugo de fruta fresca, entre ellos mora, naranjilla, guanábana, taxo, entre otros. Adicionalmente, 150 gramos de tazas de leche en polvo, 200 gramos de crema de leche, 100 gramos de azúcar, 30 gramos de glucosa y 2 tazas de agua. Para el procedimiento, en una licuadora colocamos agua, leche y crema de leche para realizar el batido. Después tomar un poco de la preparación anterior y mezclamos con la glucosa para conseguir una mezcla entre lo glucoso con el resto del batido de leche junto con la crema. Incorporamos el azúcar y batimos enérgicamente. Lo refrigeramos de 1 a 2 horas para después verter cada zumo de fruta con parte del helado de base. Y finalmente, en un molde para helados colocaremos cada porción de helado con una fruta y lo congelaremos. Y así, tal cual realizaremos el mismo procedimiento con otra fruta, intercalando sabores y colores. Siguiendo con nuestra travesía, durante el camino observaremos el Parque Nacional Cotopaxi. Es un área protegida del Ecuador que está situado en el cantón de Latacunga. Junto al parque se encuentra el nevado volcán Cotopaxi, con 5.897 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que su nombre significa cuello de luna? Ya que en sus laderas se observan rasgos minerales de antiguas erupciones volcánicas, y en sus faldas orientales se encuentra un refugio donde propios y viajantes pueden observar una vista que abarca el valle y la laguna de Limpio Pungo, que está a una altura aproximada de 3.892 metros sobre el nivel del mar. Dicho lugar es destinado al turismo natural directo debido a que permite realizar varias actividades como caminatas, ciclismo, fotografías, entre otras. Acercándonos un poco más a nuestro final del día, pasaremos por Machachi, siguiendo la E35, que es conocida como la Troncal de la Sierra. Conocida como Santiago de Machachi, es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal de Cantón Mejía, así como la cuarta urbe más grande y poblada de la provincia de Pichincha. Se localiza al centro norte de la región interandina del Ecuador, en la hoya del río de Guayabamba, dentro de un valle rodeado por el Atacazo, el Paso Ochoa, el volcán Rumiñahui y el volcán Corazón. Está a una altitud de 2.945 metros sobre el nivel del mar y posee un clima andino de 14 grados centígrados. Incluso en esta ciudad, en el mes de julio se celebra el tradicional Paseo del Chagra, donde concurren jinetes con los mejores corceles de las haciendas del país, cubiertos de zamarros, ponchos rayados, bufandas y sombreros. Y es así que después de haber conocido un poco de aquella ciudad, ahora nos encontramos en la parroquia de Tambillo, que se encuentra situado al norte del Cantón Mejía. La palabra Tambillo se deriva del término castizo, tambo, que significa venta, posada, albergue, honda, hostería, parador, es decir, que significa servicio, atención para transeúntes o forasteros. Asimismo, es uno de los asentamientos más antiguos del país, antes de la construcción del ferrocarril, donde hoy se levanta la población de Tambillo, ya que era considerado un sitio de descanso para transeúntes y relevo de caballos. El ferrocarril transformó a Tambillo en una importante estación. Los ingresos de muchos habitantes dependían de los servicios que prestaban a los pasajeros. Además, se encuentran ubicados en la confluencia de 3 vías: la vía férrea, la Panamericana y la autopista General Rumiñahui. Retomando nuestro destino, nos encontramos en Sangolquí,
también conocido como San Juan Bautista de Sangolquín. Es una ciudad ecuatoriana, la segunda urbe más grande y poblada de la provincia de Pichincha. Esta se localiza al centro norte de la región interandina del Ecuador, sobre el Valle de los Chillos, que forma parte de la hoya del río de Guayabamba, atravesada por los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara, a una altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y con un clima temperado ecuatorial subhúmedo de 17 grados centígrados en promedio. También es llamado Corazón del Valle, por su ubicación geográfica. Finalmente, trasladamos a nuestra querida Universidad ESPE, donde nuestros familiares nos estarán esperando para recibirnos con los brazos abiertos. Y es así como hemos llegado al final de nuestro maravilloso viaje, en el cual nos llevaremos una hermosa experiencia y nuevos conocimientos de nuestro país. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias por esta grandiosa aventura.